Bueno, todo o mundo escoitou falar do telescopio James Webb, sí ou non? Ben, pois agora é o momento dourado. Almudena é unha absoluta experta, temos unha sorte enorme que o noso país pois ten como mínimo a súa contribución. Hai máis contribucións, como ben sabemos, pero o que nos conte Almudena vai ser, bueno, do mellor que poidamos escoitar. Así que cando queiras, gracias. Pues muchísimas gracias. No sé si cargar la presentación. Bueno, entre que cargan la presentación, por supuesto, lo primero me gustaría dar las gracias a Minia y a Ana y a la Real Academia de Ciencias Gallegas por esta invitación a venir aquí, a la Casa de las Ciencias, a hablar sobre el telescopio espacial James Webb. Tengo que deciros que es la primera vez que vengo a Galicia, o sea que bueno, que es una ocasión muy... bueno, pues muy agradable para mí, que bueno, espero poder volver en otra ocasión y poder visitar pues mucho más lugares. Entonces, bueno, pues como os han dicho, la charla que voy a dar es sobre el telescopio espacial James Webb. Ahí la andan cargando. Bueno, también quiero comentaros que trabajo en el Centro de Astrobiología, que es un instituto mixto entre el CSIC y INTA en Madrid, y de hecho estamos en el campus de SAC, que es donde trabaja Alejandro, con lo cual tenemos mucha suerte porque además, aparte de tener nuestros propios científicos del CAP, del Centro de Astrobiología, pues tenemos la oportunidad de interaccionar con un montón de gente de la Agencia Espacial Europea, trabajando en muchísimas misiones, como nos ha contado Alejandro, no solo del Sistema Solar, también otras misiones. También tenemos suerte porque tenemos también un archivo de datos allí, con lo cual pues podemos hablar con la gente que se encarga de almacenar todos estos datos, ¿no? Y bueno, pues aprender, ¿no?, un poco más de todos los datos que se toman con el telescopio espacial James Webb, que pasado un año se hacen públicos, con lo cual tiene esa ventaja de que esos datos son accesibles no solamente a toda la comunidad astronómica, sino también a todos vosotros, ¿no?, si queréis bueno, pues, jugar con ellos, analizarlos. Entonces, bueno, pues la charla tiene el título del telescopio espacial James Webb, 2 años de descubrimientos. El telescopio espacial, ahora veremos, James Webb, que muchas veces se ve como el sucesor del telescopio espacial Hubble, se lanzó casi hace 2 años y medio, tardó 6 meses hasta que empezó estas operaciones científicas y fue justamente el verano de 2022 cuando empezaron estas actividades científicas. Entonces, bueno, pues muy brevemente, en la primera parte de la charla os voy a contar algunos detalles un poquito técnicos del telescopio y luego ya en la segunda parte presentaré algunas de las observaciones científicas que más me han gustado a mí, porque ahora mismo ya pasados 2 años hay muchísimas observaciones y realmente es imposible, ¿no?, resumirlas todas. Entonces, bueno, volviendo al telescopio espacial James Webb, lo primero es comentar que es una gran colaboración entre 3 agencias espaciales, la Agencia Espacial norteamericana NASA, la Agencia Espacial Europea ESA y la Agencia Espacial Canadiense. Como vemos, todas estas misiones espaciales, que son muy costosas, pues en muchos casos tienen que tener la colaboración de varias agencias espaciales. Otro detalle importante del telescopio espacial James Webb es en qué parte del espectro electromagnético trabaja. En particular, trabaja en la parte del infrarrojo, la parte de lo que llamamos el infrarrojo cercano y medio. Y, por ejemplo, si comparamos con el telescopio espacial Hubble, pues Hubble funciona en el ultravioleta, óptico y un poquito del infrarrojo. O sea, se solapan un poquito en la parte del espectro electromagnético en el que trabajan. Como digo, como hemos visto, es una colaboración de 3 grandes agencias espaciales y en este proyecto han trabajado y trabajan miles de científicos, ingenieros, personas que construyen instrumentos. Aún así, España ha tenido una participación muy relevante. España ha participado en 2 instrumentos, uno de los instrumentos que lo aporta la Agencia Espacial Europea, con lo cual España, siendo uno de los miembros de la Agencia Espacial Europea, pues ha participado, y el segundo instrumento, que es en el que trabajo yo, MIRI, está formado por un consorcio de países europeos y también trabaja con Estados Unidos. Entonces España es uno de estos miembros del consorcio europeo y de hecho toda la contribución la hemos hecho desde el Centro de Astrobiología. Y luego la otra contribución en la que España también participa a través de su pertenencia a la Agencia Espacial Europea ha sido el vehículo en el que se ha lanzado, ¿no?, el telescopio espacial James Webb. Fue un cohete Ariane
Y bueno, el lanzamiento se hizo desde la estación espacial que tiene ¿cómo se llama? El puerto espacial en Kourou, ¿no? En la Guayana Francesa. Entonces, bueno, el lanzamiento fue el día 25 de diciembre de 2021. De hecho, como todavía estábamos en época de COVID, bueno, pues no pudimos ir a ver ni el lanzamiento a la Guayana Francesa, ni tampoco pudimos ir organizado, bueno, pues un viaje a STEC, a otro de los lugares donde tiene la Agencia Espacial Europea, bueno, pues un montón de institutos, y lo tuvimos que ver pues todos desde casa, a través de la televisión, y bueno, realmente aunque lo tuvimos que ver online, bueno, pues fue muy emocionante. Y bueno, pues os he puesto aquí, bueno, la típica fotografía, ¿no?, del lanzamiento del Ariane. Y luego esta fotografía, que para mí fue muy impresionante. Yo creo recordar que el lanzamiento, desde que se lanzó hasta esta fotografía aquí, que vemos aquí, fueron solo quizás media hora, no recuerdo. Esta es la fotografía que tomó una vez que bueno, pues se desacopló, ¿no?, el carenado del cohete. Esta es la parte, ahora vamos a ver, esta es la parte de atrás del telescopio, que es tan enorme que se tuvo que lanzar plegado. Y bueno, habían puesto justamente una cámara aquí para tomar justamente una fotografía en ese momento en el que el James Webb empieza su viaje, ¿no?, hacia su órbita, que ahora veremos. Y bueno, podemos ver esta preciosa imagen que vemos aquí, y aquí también vemos la silueta de la Tierra. Entonces, bueno, antes de hablar un poco del telescopio, del observatorio en sí, esta pregunta nos la hacemos muchas veces: ¿por qué observamos desde el espacio, ¿no? Sabemos, y por lo que también nos ha contado Alejandro, ¿no?, mandar cualquier artilugio al espacio siempre va a ser mucho más caro que tener ese mismo instrumento en la Tierra, ¿no? Entonces, ¿por qué los astrónomos necesitamos, ¿no?, muchas veces lanzar estas misiones al espacio? Bueno, pues la culpable es nuestra atmósfera. Lo que hace nuestra atmósfera es realmente bloquear una gran parte de la luz del espectro electromagnético, lo cual es bueno porque, por ejemplo, como vemos aquí, en la parte de los rayos gamma, que ahí se ha perdido el gamma, rayos X, la parte ultravioleta, la opacidad de la atmósfera es casi el 100%, lo cual quiere decir que no deja pasar ese tipo de radiación. Como digo, es bueno para nosotros, pues nos protege de estas radiaciones dañinas. Aquí vemos que cuando ya nos movemos a la parte del óptico, ahí vemos que la opacidad de la atmósfera ya es muy baja, precisamente porque es la luz que vemos con nuestros ojos. Y luego ya, a medida que nos vamos a longitudes de onda más largas, vemos que en la parte del infrarrojo, que es pasado en estas unidades que utilizamos, una micra, que es 10 elevado a menos 6 metros, vemos que sí que hay zonas, ¿no?, vemos que la opacidad sube y baja, ¿no?, y tenemos lo que llamamos algunas ventanas atmosféricas que sí que nos permiten poner telescopios infrarrojos, ¿no?, desde tierra. Tenemos contrapartidas cuando ponemos esos telescopios infrarrojos en tierra. Tenemos la contrapartida de que tenemos mucha emisión térmica, ¿no?, toda la emisión térmica, no solo de la atmósfera, de todo el observatorio, la cúpula, con lo cual, aunque sí se pueden hacer observaciones, si quieres rehacer unas observaciones con mucha sensibilidad, lo mejor es mandarlas al espacio. Y luego, bueno, pues a medida que nos vamos igual aquí la parte de ondas submilimétricas y milimétricas, pues hay unas pequeñas ventanas, por lo cual podemos poner telescopios desde tierra aquí, en esta parte de aquí, por ejemplo, las antenas de ALMA. Y luego ya, una vez que nos movemos a las ondas radio, pues la atmósfera es completamente transparente o casi transparente a estas longitudes de onda, con lo cual nuestros observatorios radio pueden estar en tierra. Otra imagen que me gusta poner en estas charlas es la comparación, ¿no?, tratar de entender qué es lo que observamos con la luz infrarroja, ¿no? Entonces, bueno, aquí he puesto una comparativa de, aquí podéis ver, esta es una imagen, ¿no?, de un incendio. Vemos aquí, bueno, no lo vemos muy bien, un bombero, ¿no?, observado con una fotografía tomada con una cámara normal y corriente, ¿no?, como las de nuestros móviles, ¿no?, una cámara CCD. Esto es la luz visible, la que vemos con nuestros ojos y la que mayormente podemos observar con el telescopio espacial Hubble. ¿Qué ocurre cuando esta misma escena la observamos con una cámara infrarroja, una cámara térmica, estas cámaras que utiliza el ejército para la visión nocturna? Estas cámaras lo que están detectando es temperatura, ¿no?
Entonces, en este caso, claramente vemos dos cosas, vemos una cosa fundamental, y es que la luz infrarroja es capaz de atravesar todo este polvo, ¿no?, que hay en este incendio, y esa misma propiedad la aplicamos, por ejemplo, cuando observamos objetos astronómicos que tienen mucho polvo. Ahora veremos, ¿no? Tiene esta característica, la luz infrarroja, y es que nos permite atravesar regiones que tienen mucho polvo. Y, por ejemplo, aquí también vemos lo que os digo, ¿no?, lo que nos permite medir temperaturas, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos las diferentes escalas de colores. Aquí nos están dando diferentes escalas de temperatura, ¿no? Como vemos aquí, probablemente la cara de esta persona, siempre la cara nuestra suele estar un poquito más caliente. Entonces, ya ya nos centramos en el telescopio espacial James Webb, simplemente comentar los elementos principales. Por supuesto, el elemento principal de un telescopio, si preguntáis a cualquier astrónomo, va a ser su espejo primario, ¿no? Aquí veis, en el caso, ahora lo veremos en un poquito más de detalle, el espejo primario del James Webb es un espejo segmentado, de un tamaño muy considerable, tiene un diámetro equivalente de 6,5 metros. Luego tenemos aquí el espejo secundario, que es mucho más pequeño, que el papel que tiene el espejo secundario es el de mandar la luz que se recibe del primario hacia dentro del telescopio, ¿no? Aquí dentro del telescopio tenemos, de hecho, hay otro espejo dentro, y finalmente la luz del objeto al que estamos apuntando llegará al instrumento, ¿no?, al instrumento científico que estemos utilizando en este momento. Aquí no se ve muy bien, pero los instrumentos científicos estarían por aquí, por detrás. Otro elemento fundamental del telescopio espacial James Webb es este parasol multicapa, que, para hacernos una idea del tamaño que tiene un tamaño equivalente a una pista de tenis. O sea que esta fue una de las razones que el telescopio se tuvo que lanzar plegado, y es que simplemente era enorme, ¿no? No sé si quizás en el próximo Ariane 6, que va a ser mucho más grande, no sé si cabría, yo creo que tampoco cabría, se hubiese podido lanzar completamente desplegado. Entonces, bueno, como digo, tiene un tamaño enorme y tiene una función fundamental, y es la de apantallar al telescopio en todo momento de la radiación solar. Aunque el James Webb siempre va a estar mirando en dirección contraria al Sol, en ninguno de estos observatorios quieres mirar porque dañaría todo el sistema, aun estando mirando siempre en dirección contraria al Sol, necesitamos que la temperatura en la que operan estos instrumentos sea lo más baja posible, con lo cual se construyó este parasol con varias capas, como podéis ver aquí, para precisamente mantener constantemente también el observatorio frío. De hecho, las temperaturas de las que estamos hablando son temperaturas próximas al cero absoluto. Sin embargo, esta parte de aquí, la capa que está más lejos del espejo, que, como digo, está apuntando al Sol, puede estar a nuestra temperatura ambiente, con lo cual nos está diciendo que este sistema con el que se ha diseñado este parasol es muy eficiente, ¿no?, y consigue pues bajar, o sea, apantallar completamente de la radiación térmica. Si luego miramos por la parte de abajo del observatorio, aquí vemos, esta es la parte que os mostré en la fotografía cuando se lanzó desde el cohete. Aquí tiene unos paneles solares que sirven de alimentación, y, por supuesto, aquí otro de los elementos fundamentales sería la antena de comunicación, que se utiliza tanto para recibir las órdenes, para decirle al telescopio dónde apuntar, a qué instrumento utilizar, como, una vez que ha tomado las observaciones, mandar los datos a Tierra. Entonces, bueno, como os he dicho, pues el telescopio espacial James Webb tiene un espejo segmentado. Vemos ahí 6,5 metros, está formado por estos 18 elementos hexagonales. Aquí vemos, como comparativa, os he puesto también el espejo del Hubble, que tiene 2,4 metros y es de una sola pieza. ¿Por qué se ha construido de esta manera, ¿no?, con estos elementos hexagonales? Bueno, la razón es que es mucho más barato de construir, es más fácil construir un elemento más pequeño que intentar hacerlo de una sola pieza. Pero, de hecho, funciona una vez que se hacen todos los ajustes técnicos y se pone en foco, funciona exactamente igual que si fuese un telescopio de una sola pieza. Hace que en las imágenes veamos, cuando se apuntan a estrellas, a mostrar alguna imagen, se ven bueno, pues estructuras que se deben a la forma del espejo,
pero, como digo, somos capaces de hacer un ajuste muy fino para que todos los elementos al final enfoquen y nos produzcan pues, imágenes de una calidad excelente. Bueno, pues como os dije al principio, el telescopio se lanzó en Navidad de 2021 y también, al contrario de la órbita del Hubble, que es una órbita alrededor de la Tierra con una altitud de solo 570 kilómetros, el James Webb se ha mandado a aquí no se ve muy bien, bueno, pero es un punto de Lagrange, un punto L2, que está a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Con lo cual, una pequeña desventaja que tiene el telescopio espacial James Webb es que si se estropea algo, de momento no tenemos posibilidades de mandar ninguna misión pues, para arreglarlo. Con el Hubble, como sabemos, mientras hubo el programa de transbordadores espaciales, se podían hacer arreglos, también se pusieron instrumentos nuevos, pero bueno, con James Webb es necesario mandarlo a este punto que es un punto muy estable, que además tiene también la ventaja, como os he dicho, de que tiene una temperatura muy baja, ¿no? Si lo tuviésemos orbitando alrededor de la Tierra, pues la temperatura no sería tan baja. Entonces, bueno, el viaje a este punto L2 solo tardó aproximadamente un mes. O sea, durante este mes, en el primer mes, pues lo primero que se hizo fue empezar a desplegar todos los elementos del telescopio. Esto se hizo en unos pocos días, además, bueno, pues estuvimos todos con bastante tensión porque había muchas posibilidades de que algo fallase, ¿no? Había muchos movimientos, ¿no? Es el miedo que siempre uno tiene de que con tantos movimientos, tantas operaciones, algo vaya mal. Todo salió perfectamente. Además, el lanzamiento que hizo la Agencia Espacial Europea fue fantástico, con lo cual lo insertó en la órbita de manera muy precisa, con lo cual eso también ayudó a ahorrar combustible, ¿no? El combustible que se necesita pues, para siempre mantener la órbita del James Webb. Entonces, bueno, desde que llegó aquí, como he dicho que pasó un mes, hasta que empezaron las operaciones científicas, pasaron otros 5 meses. En esos 5 meses lo primero que hubo que hacer es hacer funcionar el telescopio, hacer funcionar el espejo primario, apuntar a una estrella, asegurarnos de que podemos enfocar todos los elementos hexagonales. Al mismo tiempo se estaba esperando a que todo el observatorio, los instrumentos, se fuesen enfriando, ¿no? Se ha lanzado a temperatura ambiente de la Tierra, hay que esperar a que se enfríe con un enfriamiento pasivo, a que se enfríe a estas temperaturas próximas al cero absoluto. Y luego, bueno, pues ya una vez que se empezaron a alcanzar estas temperaturas, se empezaron a encender los 4 instrumentos que lleva a bordo, los 4 instrumentos científicos, y hacer todas las calibraciones de todos los modos de observación de estos 4 instrumentos científicos. Entonces, bueno, no os voy a dar ningún detalle. Si tenéis interés en ver los detalles técnicos de los instrumentos científicos del James Webb, hay muchas páginas, podéis ir a las páginas web de la Agencia Espacial Europea o de NASA y hay muchísima información. Simplemente os voy a dar los nombres. Son NIRSPEC, que es el instrumento en el que ha aportado la Agencia Espacial Europea y en el que ha participado España. Este es un instrumento que es fundamentalmente un espectrógrafo, es decir, un instrumento que permite obtener espectros dispersando la luz. El instrumento MIRI, que es en el que trabajo yo, que es un instrumento que fundamentalmente trabaja en el infrarrojo, tiene varios modos de observación, tanto imagen como espectros. NIRSPEC, se me olvidó decir, trabaja en infrarrojo cercano, como los otros 2 instrumentos, NIRCam, que es fundamentalmente una cámara aportada por Estados Unidos, y el último es NIRIS, que es también un espectrógrafo que lo ha aportado la Agencia Espacial Canadiense. Pero, como digo, independientemente de qué país haya aportado los instrumentos, estos instrumentos están disponibles para toda la comunidad astronómica, independientemente del país en el que uno trabaje. Entonces, pues simplemente para daros una idea muy clara del gran salto cuantitativo y cualitativo que ha sido el telescopio espacial James Webb, aquí os pongo unas de las primeras imágenes que se mostraron a la comunidad y al público. Esto me parece que fue unos 4 meses después del lanzamiento. Aquí ya tenían más o menos todos los instrumentos en funcionamiento y estaban en el proceso de calibración, pero ya sabían que estaban funcionando bien. Entonces, bueno, apuntaron a una pequeña zona de la Gran Nube de Magallanes, que es una de las galaxias satélites de la Vía Láctea, de nuestra galaxia,
Y bueno, apuntaron también a una región que sabía que había imágenes obtenidas con otros telescopios infrarrojos. Y aquí, bueno, os he puesto también los tamaños de los espejos y podéis daros cuenta, bueno, pues la diferencia que hay entre tener un espejo de tamaño 40 centímetros, el espejo primario, a pasar a 6,5 metros. No solamente la calidad de la imagen, todo el detalle que podemos ver, sino la cantidad de objetos muchísimo más débiles, estrellas en este caso, objetos muchísimo más débiles que francamente con un telescopio pequeño uno no es capaz de resolver. O sea que esto ha sido, bueno, pues como digo, el gran salto cuantitativo y cualitativo del James Webb. Entonces, bueno, como cualquier misión espacial, bueno, pues se construye con unos objetivos científicos, un poco en contraste con lo que nos ha contado Alejandro de las misiones las misiones que se mandan al sistema solar, que tienen objetivos muy concretos de estudiar tal planeta, tal luna, etcétera. El James Webb se ha construido con unos objetivos científicos muy amplios, y de hecho es lo que vamos a ver a partir de ahora. Estos objetivos científicos, que aunque aquí estén puestos en 5 epígrafes, realmente son 4 epígrafes, que van desde el estudio de los exoplanetas y sus atmósferas, sistemas planetarios, incluyendo nuestro propio sistema solar. Ese es el primer objetivo. Segundo objetivo es entender el ciclo de vida de las estrellas, desde que nacen las estrellas hasta que mueren. Además, como veremos en todos estos procesos, que en estos objetivos científicos, vamos a ver que el polvo tiene un papel fundamental, relevante, ¿no? Porque hemos dicho que en el infrarrojo somos capaces de estudiar en detalle el polvo. El segundo objetivo, como digo, es estudiar cómo nacen, cómo evolucionan y cómo mueren las estrellas. El tercer objetivo es estudiar las galaxias como nuestra galaxia, la Vía Láctea, sus agujeros negros supermasivos. Ahora sabemos que en el universo local, en el universo en el que vivimos, la mayor parte de las galaxias tienen en sus centros unos agujeros negros supermasivos, ¿no? Como ya hemos visto estas imágenes en la prensa, por ejemplo, de la imagen, hace unos años, del agujero en la galaxia M87, ¿no? Y por último, el cuarto objetivo sería estudiar el universo primigenio, ¿no? el origen, entender cómo se formaron las primeras estrellas, las primeras galaxias. O sea que prácticamente podemos ver que trazamos, no todo, pero una gran parte de todos los objetos, no todos los objetos celestes, no todos los tipos de objetos que encontramos en nuestro universo. Entonces, bueno, pues vamos a empezar este viaje, que va a ser breve. Como he dicho, he elegido unas pocas imágenes, las que más me han atraído a mí en estos 2 años, pero os animo a que miréis las páginas web como digo, de NASA y de ESA, porque hay muchísimas imágenes y además el detalle, que se pierde mucho detalle, ¿no?, cuando las proyectas. Entonces, bueno, empezamos con el sistema solar. Esta es una de las primeras imágenes que se obtuvieron, yo creo que unos pocos meses después del inicio de las operaciones científicas, que bueno, tiene aquí el detalle de que el culpable de esta imagen está aquí, es Ricardo. Bueno, es una imagen preciosa. Bueno, podemos observar Júpiter con un aspecto al que estamos acostumbrados, pero aquí vemos que cuando lo observamos en luz infrarroja, somos capaces de ver las auroras en el norte y en el sur. Aquí no se ve muy bien, también se puede bueno, pues observar este anillo, y también se pueden ver algunas de las lunas, ¿no?, que en este momento se podían observar de Júpiter. Aquí vemos también una imagen de Neptuno, que también nos llama la atención, ¿no?, porque también no estamos acostumbrados a ver los anillos de Neptuno. Aquí claramente se pueden observar los anillos de Neptuno, y aunque aquí no se ven muy bien, también se pueden observar algunas de sus lunas. Y luego aquí, bueno, pues una imagen de Titán, que es una de las lunas de Saturno. Y bueno, con estas imágenes, como vais a ver, son imágenes en color. Entonces, en estas imágenes en color lo que se hace es combinar varias imágenes tomadas en diferentes filtros. O sea, diferentes filtros como los que a veces ponemos en las cámaras de fotos. Ya nadie utiliza cámaras de fotos, pero antiguamente se ponían filtros ultravioletas. Estos filtros lo que hacen es darnos una pequeña parte del espectro, ¿no? Entonces, pues combinando diferentes imágenes tomadas en diferentes filtros,
pues podemos ver diferentes detalles, por ejemplo, en este caso, bueno, por ejemplo, en el caso de Titán, aquí, bueno, pues se pueden ver diferentes nubes. Estos filtros a veces se pueden poner centrados en características, por ejemplo, que nos den una idea de si hay presencia de agua o CO2, etcétera. O sea que cuando uno hace estas combinaciones de filtros, pues puede tener detalles, información de lo que está ocurriendo, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, sería la superficie y la atmósfera de Titán, de esta luna. Si ahora ya nos movemos a los exoplanetas, este es uno de los pocos casos en los que se ha podido observar un exoplaneta en luz directa. La imagen superior que veis ahí, es un campo bastante grande. Tiene una imagen de esta estrella con este nombre. En esta estrella, bueno, se sabía que había un exoplaneta. ¿Cuál es el problema de intentar observar un exoplaneta en luz directa? Pues el problema es la estrella. La estrella es siempre mucho más brillante. Hablamos de órdenes de magnitud más brillante que el exoplaneta. Otro problema que es que muchas veces los planetas que hemos detectado con otros métodos están muy cerca de la estrella, con lo cual simplemente no tenemos la resolución, ¿no? Pero bueno, en el caso de esta estrella y de su exoplaneta, sí que se sabía que estaba a una distancia proyectada en el cielo suficiente que si utilizamos un instrumento, un modo de observación que se llama coronografía, que lo que hace es ocultar la luz de la estrella. Simplemente es prácticamente como si pusiésemos una moneda delante de la estrella, con lo cual atenuamos la luz de la estrella y eso nos permite, casi la eliminamos, y eso nos permite detectar el exoplaneta. Y esto es precisamente lo que han hecho en este caso, utilizando, aquí lo vemos, utilizando cuatro filtros, ¿no? Como hemos dicho. Entonces, aquí el dibujito de la estrellita es donde está la estrella, pero que está completamente atenuada. Y bueno, pues la clara detección del exoplaneta. Un exoplaneta que sabemos que es lo que llamamos un super Júpiter, ¿no? Un planeta algo más grande que Júpiter. Las observaciones que se hacen más a menudo con el James Webb de exoplanetas es el estudio de las atmósferas, ¿no? Entonces, como os he dicho, bueno, pues en este caso, en vez de tener una imagen, lo que tenemos es un espectro. Aquí lo que hemos hecho es dispersar la luz, como igual que se puede dispersar la luz con un prisma y producimos el arco iris, eso es hacer un espectro de la luz visible, pues lo mismo lo podemos hacer en el infrarrojo, con técnicas un poquito más complicadas. Y la ventaja es que nosotros sabemos, ¿no? Sabemos estas formas que vemos aquí, estos que parecen bultitos, ¿no? Estos son líneas espectrales. Nosotros las tenemos muy bien identificadas desde el laboratorio, con lo cual, cuando tú obtienes este espectro, un espectro de un exoplaneta, de la atmósfera de un exoplaneta, puedes comparar con estos patrones que tenemos en el laboratorio e identificar, ¿no? De dónde vienen. En este caso, bueno, este es un Júpiter caliente, es decir, un exoplaneta del tamaño de Júpiter, pero con una temperatura más elevada. Y podemos ver que en su atmósfera, bueno, pues se han detectado, por ejemplo, se ha detectado agua, monóxido de carbono, dióxido de carbono y un poquito de sodio, ¿no? O sea que este es el tipo de, haciendo observaciones de un gran número de exoplanetas, pues podemos entender cómo es la composición de sus atmósferas, ¿no? Si ahora ya pasamos a observaciones que pertenecen al segundo gran objetivo científico del James Webb, que era el ciclo de vida de las estrellas, bueno, pues aquí os muestro dos estrellas en formación y jóvenes, ¿no? Para que se forme una estrella, bueno, pues siempre lo que sabemos es que tienes, a partir de una nube que tiene gas molecular, esta nube tiene que empezar a colapsar, ¿no? Por efectos de la gravedad, y en ese proceso de colapso, bueno, pues se acabará formando pues una estrella y quizás planetas a su alrededor. Lo que muchas veces nos sorprende es que en este proceso, que muchas veces pensamos que es de colapso, cuando también se están formando estas estrellas muy jóvenes que llamamos protoestrellas, debido a los procesos físicos que ocurren, se expulsa mucho de este material, con lo cual se obtienen imágenes tan impresionantes como esta por aquí, ¿no? La estrella se estaría formando aquí en el centro, en esta parte oscura. Esa parte oscura quiere decir que tiene
tantísimo polvo que ni siquiera con estas observaciones infrarrojas somos capaces de penetrar, ¿no? Penetramos un poco, pero es como si tuviésemos una tormenta de arena en el desierto tan tremenda, con tantísima cantidad de polvo, que ni siquiera con las cámaras, con estas cámaras térmicas pudiésemos ver detrás, ¿no? Esta es esta sombra que se ve aquí, ¿no? Ahí está la protoestrella. Y como vemos aquí, bueno, este es todo el material que está siendo expulsado durante el proceso de formación y bueno, las cavidades, ¿no? Que se están formando. Aquí tenemos también otro objeto joven, que también está aquí dentro, y en este caso, bueno, pues vemos que está lanzando un chorro de material que está muchísimo más colimado, y de hecho, bueno, no con las imágenes, pero con los espectros, se han podido medir las velocidades a las que se está expulsando este material, y en este caso, bueno, pues sabemos que son velocidades, bueno, pues tremendas, supersónicas. Si ahora pasamos justo al otro lado, ¿no? Ya las últimas fases de la vida de las estrellas, bueno, pues dependiendo de la masa de las estrellas más masivas, cuando ya están muriendo, explotan como supernovas, y luego una vez que ha explotado la supernova, lo que nos queda es, como en el caso de este objeto muy famoso, Cassiopea A, es lo que llamamos un resto de supernova, ¿no? Y podemos ver, bueno, pues las características capas, ¿no? que vemos en estas, ¿no? por estas explosiones, ¿no? que pueden ser un poco periódicas, ¿no? Vemos estas capas, ¿no? Que se han ido expulsando en diferentes épocas. Esta supernova sabemos que explotó aproximadamente hace unos 340 años. Y bueno, está localizada en nuestra galaxia, ¿vale? Está como unos 11.000 años luz. Y aquí, de nuevo, como vemos, pues es una imagen que se ha hecho, una composición que se ha hecho utilizando diferentes filtros, y en los que nos permiten estudiar, bueno, pues todo el polvo y todo el gas, ¿no? que ha sido expulsado, ¿no? durante la explosión de la supernova. También podemos observar, ya que por el interés de cómo se forman las estrellas, podemos observarlas en las regiones donde sabemos que se están formando, ¿no? Estas regiones de formación de estrellas. Esta es una nebulosa muy conocida, la nebulosa Carina. De hecho, de esta imagen fue una de las primeras cuando se hizo la rueda de prensa en el verano de 2022, se presentaron 5 grandes observaciones, y una de las observaciones fue esta nebulosa de Carina. Aquí, bueno, pues lo que vemos son en estos colores ocres, anaranjados, esto es el gas y el polvo, a partir del cual se pueden formar las estrellas. Vemos también estas formas, ¿no? Aquí en el perfil, ¿no? Estos son también, es equivalente a lo que os he enseñado antes de las protoestrellas, es este material, ¿no? que se está siendo expulsado, o incluso podrían ser estos jets, ¿no? Que están dándole, ¿no? al gas circundante, ¿no? Y bueno, lo que es interesante, como veis aquí, que hay mucho gas y polvo, pues cuando uno intenta observarlas en el visible, estas regiones de formación estelar, como digo, al tener tanto polvo, bueno, pues uno no tiene toda la información. Realmente hay que complementar, siempre hay que digamos que utilizar tanto observaciones en el visible como en el infrarrojo para tener una visión completa, ¿no? de lo que está pasando. Si ahora ya nos movemos a galaxias cercanas, bueno, pues aquí he puesto una colección de objetos bastante cercanos. Esto igual, veis que tienen diferentes colores aquí, son imágenes tomadas con varios filtros. En este caso, como ya nos hemos ido, aunque sean galaxias cercanas, ya no podemos resolver en tanto detalle, es decir, no vamos a ver en algunas de las galaxias cercanas ya podemos ver estrellas individuales, pero en el caso de estas en particular ya están un poquito más distantes, no se pueden resolver las estrellas individuales, pero sí que podemos ver, por ejemplo, aquí en colores azulados, nos muestra que es emisión de estrellas, sabemos que son estrellas fundamentalmente evolucionadas, y en los colores anaranjados, estos son las regiones, esto es el gas y el polvo en los brazos espirales. Ahí sabemos que en los brazos espirales de las galaxias es donde se forman las nuevas estrellas. De hecho, en los brazos espirales de la galaxia lo que tenemos son pues, muchas regiones de formación estelar, pues, como esta de nuestra galaxia. Y aquí vemos, bueno, pues han elegido en este estudio, pues como digo, una muestra de varias galaxias espirales.
Aquí, bueno, también de este mismo conjunto de observaciones, aquí han hecho una composición que es muy bonita, porque lo que han hecho es que, bueno, han apuntado una galaxia espiral relativamente cercana, NGC 1566, y lo que han hecho es comparar, que se ve muy bien a ojo, hacia aquí, cómo vemos este objeto con el Hubble en luz visible y cómo lo vemos con el James Webb, ¿no? Y cómo vemos que nos dan esta información complementaria. En la luz visible vemos muy claramente las regiones donde se están formando estrellas, ¿no? Estrellas jóvenes que emiten mucha cantidad de luz en el óptico y en el ultravioleta, pero también vemos, aquí veis claramente que en los brazos espirales hay mucho polvo, ¿no? Pues este polvo, que aquí en el visible lo vemos como zonas oscuras, en el infrarrojo lo vemos ya emitiendo, ¿no? Con lo cual podemos estudiar sus propiedades. Pero también es cierto que en el infrarrojo, con el James Webb, también podemos estudiar estrellas, ¿no? Podemos estudiar la emisión de estrellas, que como digo son estrellas en general más evolucionadas, que también por supuesto podemos observar en el óptico. Aquí he puesto a ver si funciona. Esta es una galaxia que también es una galaxia cercana, Messier 83, observada con MIRI. Y bueno, para daros una idea de la cantidad de información que hay en estas imágenes, bueno, pues han conseguido, a ver si funciona, hacer una película, ¿no? O sea, hacernos como pasearnos, ¿no? por la galaxia. Ahora vemos los brazos espirales y eso cómo se ha acercado al... Bueno, ahí justamente estaríamos viendo el centro de la galaxia, ¿no? O sea, que mirad, es una maravilla, ¿no? Todo el detalle que se puede observar ¿no? que puedes tener en estas observaciones. Ahí, o sea, y veis. O sea, que es realmente, bueno, pues simplemente una preciosidad si solo quiere uno deleitarse los ojos. Bueno, ya en los últimos 5 o 10 minutos de la charla ya sí que quería daros pues, algunas pinceladas de las observaciones que se están haciendo ya en lo que llamamos el universo profundo, es decir, galaxias lejanas, ¿no? Entonces, bueno, para hacer estas observaciones de galaxias lejanas, normalmente lo que se hace es apuntar el telescopio a lo que llamamos campos cosmológicos. Estos son zonas del cielo, del universo, que no tienen, en principio no tienen nada especial. Lo único que sí que intentamos que estén fuera del plano de nuestra galaxia. Simplemente para evitarnos la molestia de la luz de la galaxia, se apunta fuera del plano de la galaxia. Normalmente se hacen observaciones e integraciones de muchísimas horas, ¿no? Porque todos estos objetos lejanos, estas galaxias lejanas, son débiles, ¿no? Esto es algo que ya el Hubble ha estado haciendo durante muchísimos años y todos hemos visto, bueno, pues las imágenes famosas, ¿no? Del Hubble Deep Field, etcétera, ¿no? Pues con el James Webb pues podemos hacer lo mismo. Y aquí, bueno, se muestra una comparativa. Este es aquí os muestro aquí esta es la imagen del James Webb. Esto, de hecho, es un cúmulo de galaxias. Esta también fue una de las primeras imágenes que presentaron en la rueda de prensa. Entonces, bueno, vemos, este es un cúmulo de galaxias que está relativamente cercano, ¿no? Cercano a la Vía Láctea. Vemos estos cúmulos de galaxias se caracterizan siempre por tener una galaxia elíptica enorme en el centro, y luego, bueno, todas estas galaxias que vemos aquí, bueno, pues son galaxias que pertenecen al cúmulo. Y las vemos, veis que tienen esta luz blanquecina. Sin embargo, también no sé si se aprecia muy bien aquí, veis que hay otros objetos que se ven más débiles y con colores más rojizos. Vale, eso ya nos está dando información, nos están diciendo que esos objetos están más lejanos, ¿no? Porque como la luz tiene una velocidad finita, sabemos que se va a desplazar la luz, van a aparecer como objetos mucho más rojos, los objetos que están por detrás de este cúmulo. Además, cuando uno tiene un cúmulo de galaxias masivo como este, actúa como lente gravitatoria. Y esto hace que, por los efectos de esta gran masa, ¿no? Desde la gravedad que produce esta gran masa que hay aquí, hace que los objetos que están por detrás y que son más débiles aparezcan magnificados, ¿no? Se aumente su brillo, con lo cual es como un truco que podemos utilizar para observar estos objetos que son lejanísimos y muy débiles si los observamos cerca, o sea, los que están cerca por detrás de un cúmulo de galaxias, ¿no? Como digo, muy masivo.
Aquí, además, no sé si lo podéis apreciar, una desventaja que tiene este efecto de lente gravitatoria es que deforma las imágenes, ¿no? Pero si uno tiene una idea de la masa y de la distribución de la masa de los cúmulos, se puede corregir este efecto y con lo cual aplicas un modelo, que es bastante complicado, y puedes recuperar la forma y el brillo real de estas galaxias, ¿no?, que están por detrás. Y luego, bueno, también como comparativa podéis ver, este es el mismo campo cosmológico, bueno, pues observado con el Hubble, y como podéis ver, una gran cantidad de estos objetos mucho más débiles, y algunos de ellos rojos, simplemente no se pueden detectar con el Hubble. Es simplemente, primero porque funciona en el óptico, pero también fundamentalmente porque tiene un espejo más pequeño, con lo cual ahí vemos la ventaja de tener un espejo grande, ¿no?, en el espacio. Aquí os muestro una observación de un cuásar lejano. Los cuásares, que probablemente hayáis oído hablar de ellos, se detectan en galaxias, en los centros de galaxias, y un cuásar lo que tiene es un agujero negro supermasivo en su centro que está tragando una gran cantidad de material, ¿no? Y además, a medida que está tragándose este material, está creciendo el mismo, ¿no? Se está haciendo más masivo. Pero también, al mismo tiempo que está este material, antes de caer hacia el agujero negro, se forma un disco y realmente los centros de este material que está en el disco emite unas cantidades de energía enormes. Y esto es lo que produce el cuásar, que se identificaron ya en los años 60, ¿no?, por ser tan brillantes. Es ese material que está en el disco, todavía rotando antes de caer al agujero negro, bueno, eso hace que sea muy brillante, ¿no? Y estos procesos tan energéticos que ocurren cuando se está, este material está cayendo hacia el agujero negro, al mismo tiempo producen, debido a la gravedad que se está produciendo, produce un efecto, una presión de radiación que se llama, que también expulsa el material. Se parece un poco a lo que os conté antes de las protoestrellas, ¿no? Entonces sabemos que muchos de estos cuásares tienen estos supervientos, ¿no? O sea, se están expulsando cantidades de material enormes a velocidades también tremendas, ¿no? Entonces, bueno, pues con observaciones con NIRSPEC, uno es capaz de, lo que haces es dispersar la luz, no solamente como si uno pusiese solamente una rendija, sino que lo puedes hacer en todo tu detector. Y si buscamos algunas líneas de emisión, podemos medir las velocidades a las que este gas se está moviendo. Y aquí vemos velocidades que vemos que tienen signos positivos, llegando a 700 kilómetros por segundo. Por convención, cuando este material se está alejando de nosotros, nosotros le ponemos el signo más, porque está desplazado hacia el rojo. Vemos que la línea de emisión se ha desplazado al rojo. Pero también podemos ver que el material, según cómo esté orientado este chorro hacia nosotros, también podemos ver ese material dirigiéndose hacia nosotros. En ese caso, la luz se vería desplazada hacia el azul y por convención le ponemos un signo negativo, ¿vale? Solo quería explicaros que las velocidades son simplemente para saber si el gas viene hacia nosotros o se aleja. Bueno, este cuásar de aquí, después de todo lo que os he contado, es un cuásar relativamente lejano. Estamos viendo cuando su luz se emitió cuando el universo tenía aproximadamente un 20% de su edad actual. O sea que es un cuásar relativamente joven, es decir, muy lejano, y en el que ya podemos tener, bueno, pues este detalle, ¿no?, este gran detalle de lo que está ocurriendo, ¿no?, en sus zonas más centrales. También cuando tenemos estos espectros, también podemos pues obtener la composición del gas, ¿no?, del gas que hay en galaxias lejanísimas, ¿no? Esto también es un espectro, pues al igual que antes os mostré el espectro de una atmósfera de un exoplaneta, pues aquí es gas que está en la galaxia, ¿no?, en el disco de la galaxia. Y bueno, pues vemos lo que llamamos estas líneas de emisión que, como digo, fácilmente las podemos identificar, ¿no?, porque tenemos espectros tomados desde Tierra y bueno, pues podemos ver en el caso de esta galaxia, cuya luz se emitió hace 13.100 millones de años, que ese número hay que pensarlo un poco, y hay que acordarse también que la edad del universo es 13.800 millones de años, es decir, el universo era jovencísimo cuando esta luz se emitió. Bueno, y es increíble que seamos capaces, bueno, de tomar una imagen, como la vemos aquí, de esta galaxia. Esta sería nuestro gran campo cosmológico. Bueno, pues aquí un objeto que es muy rojo, como vemos, su luz está desplazada hacia el rojo. Y, como digo,
bueno, pues es increíble que podamos determinar la composición, ¿no?, del gas que hay en esta galaxia, que bueno, no es sorprendente que haya fundamentalmente hidrógeno, bueno, elementos con los que bueno, estamos muy familiarizados, ¿no? Hidrógeno, oxígeno, en este caso, bueno, también neón. Como en este objeto están estudiando no solamente este objeto en particular, pero muchos objetos para intentar pues, entender cómo se forman los elementos, ¿no? Porque inicialmente el universo tenía prácticamente solo hidrógeno y helio, y a medida que las estrellas explotan, se van formando, en las estrellas se forman elementos nuevos, se transfieren al medio interestelar, y de ahí, bueno, pues una vez que se forman las galaxias, pues es entender, ¿no?, cómo se van formando todos estos elementos químicos. También os traigo aquí un ejemplo. Esto también son observaciones bastante recientes, creo que de hace unas pocas semanas. Aquí lo que vemos, bueno, pues vemos, ya nos hemos familiarizado, ¿no?, con estos campos cosmológicos, donde, por cierto, he dicho, pero se detectan miles y miles de galaxias, o sea que hay muchísima información, ¿no? Se identifican, ¿no?, se buscan objetos, hombre, vemos objetos aquí grandes y bien resueltos, que también tienen su interés, pero claro, la gente ahora mismo, la gente que está trabajando en el estudio del universo primigenio, lo que quiere es intentar irse a los objetos más lejanos e intentar entender cómo se están formando estas galaxias, ¿no? Entonces, bueno, aquí han detectado, de hecho, lo que han detectado es un par de galaxias, son dos galaxias que se piensan que están interaccionando. De hecho, una de las maneras que pensamos que las galaxias crecen, empezando por siendo relativamente pequeñas, es a medida, en una manera, como decimos, es como un modelo jerárquico, ¿no? A partir de galaxias pequeñas interaccionan, se fusionan, se crean galaxias más grandes, ¿no? Pues aquí vemos, como digo, aquí en esta imagen, aquí ya hacemos el zoom y vemos las dos galaxias. Estas galaxias, como vemos, bueno, están interaccionando a una edad del universo tempranísima, ¿no? Son muchos millones de años, pero pensarlo en la escala de la vida del universo es una edad muy temprana. Y además se ha podido medir con otras observaciones, pero midiendo los movimientos del gas, se ha podido medir la masa de este agujero negro supermasivo que tiene en el centro. Se ha medido un agujero que tiene una masa de 50 millones la masa de nuestro Sol. Y esto también, veis que respondemos preguntas con estas nuevas observaciones, pero también se crean preguntas nuevas, ¿no? Se formulan preguntas nuevas, porque realmente es difícil entender cómo se ha podido formar un agujero negro con esta masa tan increíble en una edad tan temprana del universo. Hasta que no hemos tenido el James Webb, pues a lo mejor pensábamos que íbamos a detectar agujeros supermasivos, pero con menos masas. No, pero se están detectando, bueno, estos bichos tremendos, ¿no? Entonces, bueno, pues por supuesto, siempre hay modelos y teorías, pero bueno, es difícil pensar que estos agujeros negros tan masivos se hayan podido formar únicamente por el colapso de estrellas, ¿no? Pensamos que tiene que haber otro tipo de semillas, ¿no?, que decimos para estos agujeros negros tan tempranos. Y bueno, pues los equipos científicos de muchísimos países, de hecho, lo que están haciendo es recopilar pues, muchas observaciones para ver si este es un caso único o que ya os digo que no es caso único, que se están detectando muchos de estos agujeros negros tan supermasivos. Y bueno, pues con estas observaciones, la gente que construye estas teorías, estos modelos, pueda intentar entender cómo se han formado. Y ya por último, os quería mostrar lo que de momento pensamos que es la galaxia más distante. De momento, porque también, desde que se empezaron las observaciones científicas con el James Webb, bueno, ha habido una especie de carrera, ¿no?, para detectar la carrera entre los astrónomos, ¿no? A ver, casi como los niños, ¿no? A ver quién encuentra la galaxia más distante, ¿no? Pero realmente es un tema serio, ¿no? Entonces, y de hecho, en las primeras semanas de las operaciones científicas se tomaron bastantes observaciones que se liberaron inmediatamente, ¿no?, para el público, los astrónomos. Entonces, de hecho, la imagen esa que os enseñé del cúmulo de galaxias, ¿no? Entonces, hubo bastantes equipos científicos en esto, pues fue en el mes de julio-agosto de 2022, haciendo unos análisis muy detallados, pero muy rápidos, ¿no?, para intentar detectar, ¿no?, estas galaxias lejanísimas, ¿no? Y salieron varios candidatos. Y luego, claro, eso con la imagen, luego hay que tomar un espectro, porque realmente con los espectros, como podemos medir estos desplazamientos al rojo y estimar las distancias, ¿no? Y como digo, bueno, pues en los primeros meses salieron varios candidatos, unos resultaron ser objetos muy distantes,
otros no tan distantes, pero desde entonces, bueno, pues la gente sigue obteniendo observaciones nuevas, como digo, intentando pues detectar la galaxia más lejana, ¿no? Es una pena porque aquí no se ve muy bien. Bueno, de nuevo vemos bueno, pues un campo cosmológico. Estos son observaciones bueno, de uno de los grandes proyectos de JADES, que es de hecho es un proyecto que se ha hecho con observaciones de tiempo garantizado, que son observaciones que se dan como compensación a los equipos que construyen los instrumentos científicos. Se dan cientos de horas de observación, ¿no? Uno de los equipos, de hecho 2 de los equipos decidieron poner muchas horas de observación para hacer estas observaciones, ¿no? De campos cosmológicos. Como digo, normalmente lo que hacemos es tomar estas imágenes profundas en muchos filtros, identificar objetos que potencialmente parecen muy lejanos. Se toman observaciones con muchos filtros, con lo cual uno puede construir una especie de pseudoespectro. Y eso, bueno, lo puedes ajustar y lo que haces es, bueno, pues intentar determinar la distancia. Pero luego, para confirmarlo, tomas un espectro. Aquí es muy difícil de ver, pero bueno, aquí os muestro, aquí en rojo es el espectro, de la longitud de onda, el brillo. Y aquí tiene un salto característico que llamamos el salto de Lyman, que es un salto muy conocido, y que sabemos su longitud de onda en Tierra. Pues midiendo la longitud de onda observada podemos de manera muy precisa medir a la distancia a la que está esta galaxia. Entonces, bueno, para recordarnos que la edad del universo son 13.800 millones de años, bueno, pues esta galaxia existía cuando el universo tenía 300 millones de años, es decir, ya unas edades realmente jóvenes. No sé, yo creo que seguiremos detectando pues de estos objetos tan lejanos. Claro, como os he dicho, lo interesante es no tener solo uno, sino tener varios, estudiar sus propiedades, compararlos con los modelos y ver si cómo tenemos que afinar, ¿no? Estos modelos, ¿no? que a medida que se reciben observaciones nuevas hay que ir afinando, ¿no? Porque tienen muchísimos parámetros que se pueden ir ajustando, e intentar, bueno, pues llegar a entender cómo se formaron estas primeras galaxias. Pero otro de los resultados, que aunque no os he traído ninguna imagen, bastante sorprendentes, de objetos distantes, no tan distantes como estos, un poco menos, pero aún así muy distantes, es que con James Webb hemos visto que a edades de prácticamente la mitad o una cuarta parte de la edad del universo, las galaxias ya tenían formas muy parecidas a nuestra Vía Láctea, ¿no? Con el Hubble teníamos la impresión de que estas galaxias eran mucho más compactas, ¿no? Que eran así como no sé, como pequeños trocitos de galaxias, ¿no? Como daba la impresión de que te necesitabas, ¿no?, varios de estos para formar una galaxia como la Vía Láctea. El problema es que lo que estábamos viendo con el Hubble era la luz ultravioleta. La luz ultravioleta nos da fundamentalmente la emisión de las estrellas más jóvenes. Con el James Webb podemos complementar y vemos la emisión de estrellas un poco más viejas. Y ahora con el James Webb se han visto que estas galaxias lejanísimas ya tienen discos, como nuestra galaxia. Con lo cual es otra de las preguntas que tenemos que responder, ¿no? ¿Cómo se han podido formar estos discos, ¿no? Ya estructuras ya muy bien formadas a edades tan tempranas, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, esto es un juego que tenemos siempre los astrónomos que observamos con los astrónomos que construyen modelos, que hacen las teorías, ¿no? Nosotros aportamos observaciones, ellos ajustan sus modelos y nos dan predicciones, que es lo bonito, nos dan predicciones para los nuevos telescopios. Si alguna vez se manda al espacio un telescopio de 40 metros, pues estos modelos podrán hacer predicciones, ¿no? Para decirnos lo que ellos piensan con sus modelos que se podrá observar. Pero bueno, como ya hemos llegado a la galaxia más lejana del universo, pues con esto me gustaría ya acabar la charla, dándoles las gracias, un poquito de publicidad. Por si queréis saber algo más, bueno, pues escribí este libro que se ha publicado hace unos pocos meses sobre el telescopio espacial, que habla un poquito de los instrumentos, de la historia del telescopio. Pero sobre todo les recomiendo que se vayan a las páginas web de ESA o ESA NASA o de la Agencia Espacial Canadiense, y que por favor miren todas estas imágenes tan bonitas en detalle, porque cuando las proyectamos se pierde bastante calidad. Muchísimas gracias.